Afianza, financiamiento responsable para gente responsable y Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Beatriz Sánchez y Francisco Iglús son Combinación Clave. Información, opinión y debate son una combinación clave junto a sus panelistas e invitados. Combinación Clave en la 92.9. Somos como tú, somos la clave. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Bienvenidos, iniciamos Combinación Clave esta mañana de miércoles ya. Es la tercera semana de enero, más despejado, por lo menos en esta zona de Santiago. Veremos qué pasa alrededor del vertedero Santa Marta, es uno de los temas del día, que está en el límite ahí entre Talagante y San Bernardo. Pancho Aguiluz, ¿cómo estás? Muy bien, pues acá con las vías respiratorias un poco más despejadas también. Digamos que ya acá por lo menos en el sector oriente de la capital se ha despejado bastante el ambiente. No ocurrió lo mismo durante la jornada de ayer en la tarde, especialmente en el sector sur, donde aumentaron considerablemente las atenciones en los centros de salud primaria. Muchas consultas precisamente por los problemas respiratorios de la gente. Entiendo que aumentó en un 60% la atención, algo así como 30 casos, que no es usual en esta época del año que lleguen a los distintos servicios de la zona sur. Ayer, por ejemplo, a nivel de deporte profesional, se suspendieron las prácticas de Colo-Colo y de Audax Italiano, unos que tienen estadio en el límite de la Florida con Macul y los otros que tienen su campo de entrenamiento precisamente en la comuna de la Florida. La gente que vive en el sector más cercano a lo Herrera especialmente, presentó muchísimos problemas cutáneos y de ojos durante el día, producto de lo que se estaba respirando, y bueno, toda la polémica que se generó con las palabras primero del intendente y luego del Seremi de Medio Ambiente, quien hoy parece que tenía un bozal ya derechamente, no lo dejaron hablar, habló solamente el ministro durante la jornada de la mañana, porque parece que no era tan psicológico ni subjetivo el tema de la contaminación en Santiago. Sí, las declaraciones esas. Hubo y lo dice bien Pancho, hay una suerte de discusión, en realidad, puesta sobre la mesa entre especialistas y lo que decía la gente de la Intendencia, que también trabaja con especialistas, no es que yo al ojo diga las cosas, respecto a cuán tóxico podía ser el humo. Tiene que ver con algo bien básico que decía Bomberos. Disculpen, estaba viendo, tenemos un monitor acá, estaba viendo imágenes de Canal 13, yo no había visto imágenes del incendio mismo. No, es grande, en la cúpula de la es bien impactante de la basura, cómo se ve. Son incendios complejos de tratar, podría extenderse por un tiempo no tan preciso, porque se empieza a quemar las capas hacia abajo. Entonces, es complicado el manejo de este tipo de incendios. Yo no sé cómo sacan los porcentajes, pero hoy el intendente decía en la mañana que está controlado en un 30% solamente, que se le está echando mucha tierra y agua, por supuesto, al incendio para intentar controlarlo. El problema es que por los problemas de visibilidad el trabajo no puede ser continuo. Ayer se había avanzado en un 30% y hubo que dejar los trabajos de control del incendio producto de la visibilidad, y retomaban ahora a las 9 de la mañana ya los helicópteros y la misma gente con maquinaria pesada, digamos, a tirarle tierra a la basura. Y la discusión que está sobre la mesa es cuán tóxico es este humo que sale del incendio, que fue tema durante el día de ayer. La autoridad decía que no era tóxico, Bombero decía es tóxico según la concentración, después los médicos especialistas decían, varios, desde el colegio médico incluso decían sí, es muy tóxico, ojo con la población que está más cercana, y eso era algo que conversábamos ayer. Generalizar respecto a quién se puede ver afectado o no es demasiado amplio para ser autoridad, porque en Santiago hay mucha gente que tiene enfermedades crónicas respiratorias que se pueden ver afectadas, me imagino yo, de manera distinta. Es distinto también si tú vives en las zonas cercanas al foco del incendio a cuando vives más lejos del foco del incendio. Evidentemente más lejos el humo que te afecta está mucho más diluido o disperso en el ambiente. Entonces, por eso ayer se terminaron repartiendo mascarillas en San Bernardo, en Talagante también, que estaba la población más afectada. Yo escuché a la Laura Borgel durante la mañana y ella decía, evidentemente las partículas pueden ser cancerígenas. Y también es evidente que la gente no se va a morir de cáncer ni le va a dar cáncer por exponerse unas cuantas horas, digamos. Esto puede provocar problemas si es que se extiende en el tiempo, por supuesto. Pero en el fondo
A ver, dijo que eran partículas dañinas, pero descartaba cualquier riesgo inmediato para la población, salvo en quienes focalizabas tú, los enfermos crónicos, los adultos mayores, los niños menores de 2 años y las mujeres embarazadas también, ojo con aquello. El llamado fue a no exponerse justamente para esa población. Ahí estamos, el Canal 13 también está mostrando imágenes de los consultorios a esta hora de la mañana. Es poquita la gente que hay, sí es verdad, pero esa gente nunca está en los consultorios en verano, digamos. En verano no se producen atenciones por crisis respiratorias, ni mucho menos. Bueno, es parte de lo que vamos a tratar durante la mañana, como siempre, y vamos a hablar de otros asuntos también que están dando vuelta. Uno de ellos tiene que ver con... espera un momentito, que está entrando Bárbara Figueroa al estudio, la vamos a aprovechar de saludar. Hola, le vamos a adaptar el micrófono, por eso la distracción. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, perdonen los minutos de atraso. No hay problema. Estábamos hablando de lo que pasó con el humo, que es tema en la región metropolitana. Sí. Hay otros temas que son de carácter nacional. Vamos a estar hablando más tarde con el panel acerca de la decisión que respaldó ayer el presidente de la Cámara de Diputados y ha provocado harta conmoción dentro de la Cámara para esta ley que busca la nulidad de la ley de pesca. Ya estaremos en eso. Otro de los temas sensibles en estas últimas semanas, también los hemos abordado acá, hoy día motivan el titular principal del diario La Tercera, tiene que ver con la reforma laboral. ¿Qué dice, por ejemplo, La Tercera hoy día? Diferencias con la democracia cristiana, postergan acuerdo final por reforma laboral. Se había puesto un plazo el gobierno del 31 de enero. La verdad es que el choque, y no es toda la democracia cristiana, porque hay senadores de un lado y de otro, es efectivamente con senadores de la democracia cristiana en aspectos que son bien sensibles de la reforma laboral. Es lo que queremos conversar hoy día con Bárbara Figueroa, que es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, muchas gracias por venir. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y bueno, a disposición. Estamos en un debate bien intenso. Enero no ha dejado de ser un mes bien polémico estos últimos años, por lo menos. Nosotros ya, en el marco del debate laboral, ya es por lo menos el segundo año corrido que estamos en debate. Recordábamos hoy día en la mañana, estábamos haciendo memoria cuando todo este proceso inició, cuando hicimos el paro del 11 de julio del 2013, y luego de eso, ya en enero recuerdo que estábamos haciendo debates programáticos para incluir el tema de laboral como una prioridad también en el debate de las candidaturas. Entonces, claro, estamos yo creo que ya bien agotados de este debate que ha sido muy intenso. Bárbara, tú dices, quisimos meter el tema laboral como prioridad para el gobierno. Eso quiere decir que no era prioritario para el gobierno de la nueva mayoría. ¿Se sorprendió con esta priorización el gobierno y no supo cómo manejarlo, qué hacer con él? Yo tengo la impresión de que el gobierno no. Yo creo que lo que hemos ido viendo además en estas últimas semanas es que pareciera que existía una costumbre que era muy tradicional en nuestra vida política, que tú podías establecer compromisos programáticos y bueno, finalmente decir lo típico. No tuvimos condiciones, no pudimos, hicimos todos los esfuerzos, pero no lo logramos. No teníamos mayorías en el Parlamento, el contexto político no lo permitió. Y hoy día lo que tú tienes es que se te empiezan a derrumbar un poquito esos argumentos que eran súper tradicionales para dar cuenta de la incapacidad de los cumplimientos programáticos, y hoy día ya se empieza a abrir y develar que en realidad lo que hay detrás o lo que hubo pareciera ser detrás de esos argumentos muchas veces, son diferencias ideológicas profundas, que no es malo tampoco, y que uno tampoco debiera espantarse ni sorprenderse porque eso ocurra. ¿Qué es lo complejo? Lo complejo a nuestros ojos es que esto ha develado que aquellos que se comprometieron con el programa, la propia democracia cristiana, porque aquí, claro, tú puedes decir en distintos aspectos del programa hay ambigüedad, no hay una claridad total, pero a diferencia de lo que ocurre con otras áreas, el laboral, el programa es bien específico, o sea, no tiene ambigüedades, no es una cosa abierta, es bien específico respecto a los cambios, y pareciera ser que ahora ya queda en evidencia que eso que sirvió para hacer campaña, que sirvió para construir un discurso público, para solicitar mayorías en el Parlamento, hoy día francamente da cuenta de que no es compartido a plenitud por todos, no hay convicción de todos los actores de la nueva mayoría, y yo recalco lo que dice Beatriz, no es un problema de los partidos, es un problema de sectores dentro de algunos partidos que no tienen plena convicción con este programa y que están haciendo todos los esfuerzos por evitar que el programa se cumpla a cabalidad. Y yo creo que
Ese es un debate que al menos se ha sincerado, y yo creo que eso es valioso. O sea, aquí nadie puede decir, y le podrá molestar a algunos senadores que uno se los diga así, pero aquí nadie puede decir que las posiciones que está representando hoy día un sector de la democracia cristiana no son conservadoras, no son proempresariales, no están en el marco de defender intereses que no son propios del mundo de los trabajadores. Y yo creo que eso, develado así, es sano para hacer los debates ya con franqueza y nos dejemos de los eufemismos y de esta cosa de la medida de lo posible. ¿Y ves convicción en el gobierno ahora? Te lo pregunto porque llama la atención que justamente la ministra del Trabajo es del partido que está poniendo en parte de él, digamos, las trabas. Mira, yo creo que hay, y en esto quizás voy a hacer un juicio que puede ser no muy compartido y medio polémico. Yo creo que quien más convicción tiene con el programa es la presidenta. Y después de ella, probablemente los equipos que son más cercanos al compromiso de trabajo presidencial. Y luego con los ministros, yo creo que no siempre hay convicciones tan plenas. Mira, yo lo voy a poner en un ejemplo y lo voy a ¿De eso es la Jimena Rincón? Mira, yo creo que la ministra está haciendo grandes esfuerzos. Yo no podría decir que la ministra no tiene compromiso con esta agenda programática. Pero yo lo quiero graficar en lo siguiente, porque esto también uno lo tiene que poner en concreto. Cuando se produjo la negociación de salario mínimo, cuando fue la mesa del sector público a negociar, y tuvimos las dificultades que tuvimos, y desde la política fiscal se nos hizo pagar el costo a los trabajadores a partir de un reajuste bajo, que ya era una tónica que nosotros habíamos roto con las negociaciones, bajo el piso de la negociación anterior. Cuando ocurre ese escenario, ustedes recordarán cómo fue criticada la bancada del Partido Comunista por haber votado en contra. El ministro de Hacienda hizo duras declaraciones, todos dijeron aquí había un acuerdo, cómo es posible que no se respete, y las declaraciones fueron, pero de todo tono. Sin embargo, hoy día, cuando tú ves que hay senadores que no están cuadrados con un programa, ya no solamente con un proyecto, sino con lo que un programa comprometido se debiese implementar, ahí tú ves que los énfasis no han sido los mismos. Se ha buscado acuerdo, se ha buscado consenso, se dilata el proceso para tratar de generar un acuerdo con ellos, para que todos queden satisfechos. Entonces ahí uno dice, ¿a quién queremos darle señales en este país? ¿Desde dónde estamos haciendo las políticas? Y creo que en eso han dado señales equívocas los ministros, tanto la ministra del Trabajo como el ministro de Hacienda. Porque si aquí hubiera plena convicción y se dijera, mira, la decisión desde el gobierno es que vamos a avanzar en los pilares estructurales y bueno, y esto es lo que tiene que salir, hoy día probablemente estaríamos votando así se te caigan votos de la democracia cristiana. Y si eso no ocurre, es porque no es solo un problema de ordenar, porque uno puede decir, pucha, el gobierno es incapaz de ordenar a la coalición. No, no es un problema de orden solamente, es un problema de convicción política y de señales. ¿A quién quieres darle señales? Y pareciera ser que en este esfuerzo, yo vuelvo a insistir, creo que la ministra ha hecho un gran trabajo, ha tratado de poner todo de su parte, pero finalmente las señales que están dando es que ellos quieren consensos, que quieren acuerdos, que quieren equilibrio, que siempre supimos no se iban a lograr en el marco de un proyecto que no va a dejar satisfechos a todos. Estamos conversando con Bárbara Figueroa, ustedes la escuchan, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Estamos hablando de esta polémica que se ha extendido por harto tiempo, respecto, porque es lo mismo, hay un nudo ahí. Hay un nudo, sí es el tema, hay un nudo, ciertos aspectos donde las distintas partes, y aquí como para ponerse en lo neutral, ¿no? Las distintas partes no dan su brazo a torcer. Eso es lo que yo quiero saber, Bárbara. De este proyecto de ley que se habla de reforma laboral, pero básicamente lo que es una reforma para incentivar la negociación colectiva y emparejar la cancha, esa es la idea. ¿Cuáles son los nudos? ¿Dónde están las visiones opuestas que existen sobre el proyecto? Mira, entiendo que se despejó ya una de ellas, que era el tema de la titularidad de los sindicatos interempresa. Acá había mucho temor por darle obligatoriedad a la negociación del sindicato interempresa. Entiendo que ese tema se despejó ya. Perdón, ¿qué es sindicato interempresa para todos los que no manejan mucho los conceptos? Sindicato interempresa es la posibilidad que tú tienes de conformar una estructura de negociación, un sindicato de negociación con trabajadores de 2 empresas o más. Entonces, para quienes le tienen temor y pánico a la negociación por rama, por ejemplo, o a la negociación sectorial. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Ya, la negociación por rama involucra distintos procesos productivos dentro de un sector. Ya. Y por lo tanto acá no estábamos avanzando en eso es uno de los pendientes de esta reforma, pero sí estábamos logrando consagrar
que si bien se fortalecía el nivel de sindicato de empresa, que es el nivel más básico de organización y que cualquier estructura superior requiere tenerlo fortalecido, eso para mí no es problema, sí dábamos un paso en consolidar un tipo de negociación que, aunque se tenía que hacer a nivel de empresa, reconocía una figura que era el sindicato de interempresa. ¿Qué significa eso? Dos o más sindicatos que agrupaban a trabajadores, idealmente de un sector específico, para que eso permitiese su capacidad de incidencia en la negociación, y bueno, que estos negocian con el empleador. ¿Esa figura hoy día existe? Sí, pero es voluntaria. El empleador puede determinar por sí y ante sí si quiere o no quiere negociar con ese sindicato. Si te dice no quiero negociar contigo, entonces tú te transformas en la práctica en grupo negociador para poder cumplir con el proceso de negociación. Si te dice que bueno, entonces ahí se opera la negociación, pero depende del empleador, no es un derecho de los trabajadores. En este proyecto se hace un cambio, y ese sindicato interempresa, el empleador está obligado a negociar con él. Va a negociar dentro de la empresa, no es que vaya a negociar fuera de ella, va a negociar dentro de la empresa, pero tiene que reconocerlo, eso es la titularidad, tiene que reconocer esa figura y no puede tener grupos negociadores al lado. Bueno, eso era algo que algunos senadores de la democracia cristiana no querían que el sistema siguiera siendo voluntario. Y nosotros le dijimos, no señores, acá, si vamos a asumir derechos y deberes, tenemos que partir de la base de que el sindicato interempresa tiene que tener un derecho a negociar efectivo, para que tenga fuero, para que tenga derecho a huelga, para que tenga todo lo que tiene cualquier sindicato. Ese nudo lo logramos despejar. Y no era un nudo menor, porque para nosotros ese es uno de los avances que este proyecto tiene para poder ir proyectando el crecimiento y fortalecimiento de la negociación, no solo a nivel de la empresa, sino que en una proyección hacia una negociación sectorial o ramal. Lo segundo es la extensión de beneficios, donde el problema principal es que a algunos senadores no les gusta que por el solo hecho de ser parte del sindicato tú puedas recibir los beneficios. Dicen que eso es una norma de discriminación o que genera una lógica de oportunismo en los trabajadores. ¿Cuál es el sentido de ese razonamiento? Mire, usted va a negociar y como el sindicato tiene la titularidad, no va a poder haber grupo negociador, podrán negociar más de 2 sindicatos si quieren, pero el sindicato es el titular. Luego se obtienen beneficios de esa negociación. Y eso inmediatamente se traspasan a todos los trabajadores que están en el marco de la negociación. Si usted llega a acuerdo como sindicato con el empleador, esos beneficios también podrá extenderlo a los trabajadores no sindicalizados. Si eventualmente no hay acuerdo, entonces los beneficios son solo del sindicato. Entonces ellos dicen, eso va a generar una captura de los trabajadores, porque para que el trabajador entonces acceda a los beneficios va a estar obligado a sindicalizarse. Perdón, esa no es la idea. O sea, perdón, pero la otra práctica que uno conoce, que es depende del empleador y los beneficios son para todos, bueno, ahí está justo el problema del incentivo para estar sindicalizado, ¿o no? Bueno, ¿no es el nudo central de lo que se está discutiendo? Bueno, por eso yo lo estoy explicando así, porque algunos dicen, no, el problema que tienen algunos parece ser que es el común acuerdo. No, si a ellos no les complica que el sindicato y el empleador de común acuerdo establezcan extender los beneficios. Que puede haber acuerdo y puede que no. Sí, claro. Lo que no les gusta es que el sindicato sea dueño de los beneficios y pueda entonces un trabajador, por el solo hecho de pertenecer al sindicato, recibir automáticamente los beneficios. Y eso es, a mis ojos, yo lo he conversado con algunos abogados, es atentar contra las libertades, no solamente contra la libertad sindical, sino que contra las libertades individuales de una manera horrorosa. Porque yo no puedo partir del prejuicio de que, aquí va a producirse una captura del trabajador, entonces por eso le niego el derecho a acceder a los beneficios si se afilia a un sindicato. O sea, eso es absolutamente en contra de las propias libertades que algunos dicen defender. Yo digo que el trabajador es libre de afiliarse o no, pero le estoy negando el derecho a acceder a los beneficios. Eso es cortar una libertad básica. Si yo me quiero afiliar, ya sea porque quiero los beneficios, por oportunismo, por lo que sea, es mi problema. No puede venir el Parlamento a hacer, sobre todo hoy día, ¿no?, a decirnos cuáles son los rangos de la ética y la moral con la cual uno tiene que actuar en las libertades sindicales. Entonces, ahí nosotros hemos sido súper claros con los senadores y le hemos dicho, mire, si usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo porque usted no entiende esto como parte de las libertades sindicales y usted no entiende que finalmente lo que ha ocurrido hoy día con la extensión unilateral es una práctica antisindical que ha perjudicado a la organización sindical, al menos cumpla con el programa. Porque si hay algo que el programa dice con todas sus letras, es que la extensión de beneficios va a ser automática para el trabajador que se afilia al sindicato. Entonces,
Si no es por convicción, si no es porque porque lo convenzo, porque a lo mejor no lo voy a convencer, está bien, es legítimo, usted puede tener su opinión, pero al menos tenga la claridad y la consistencia y coherencia de cumplir con el programa que usted dice defender y la coalición de la cual usted es parte. Bárbara, ¿y el reemplazo en huelga? Y lo otro, finalmente, el último punto, entonces ahí estamos en extensión. Ese es el nudo. El nudo es que los trabajadores que se afilian post-negociación no puedan acceder a los beneficios. No es un detalle, perdona, es como el nudo central de toda esta discusión. Bueno, la extensión de... Si tú me Perdona, preguntas y lo a que mí, más peleaban los grupos empresariales, porque a mí me tocó entrevistar a varios cuando recién se diseñó la reforma, cuando se empezó con esto, y lo primero que cuestionaban era la titularidad sindical, cuando era la base de lo que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, perdón, es justo lo que dicen los grupos empresariales que debería quedar fuera. Si tú me preguntas, si alguien a mí me dice, mire, yo creo en los sindicatos fuertes, pero no le parece la extensión, en realidad no cree en el sindicalismo. No cree en el sindicalismo. Porque la única manera de fortalecer los sindicatos en este país es que los trabajadores asuman conscientemente. Eso va a ser un proceso. Si nadie está diciendo que va a ser de la noche a la mañana, hay que cambiar patrones culturales, va a haber que hacer un proceso. Pero la única manera que tú puedas efectivamente fortalecer al sindicalismo es que sea dueño de lo negociado. Si no se entiende eso, si no se le releva ese valor a la organización colectiva, si no mantenemos ese pilar angular de la extensión, en realidad esta reforma no tiene sentido. Sí, porque en el no fondo, tiene sentido. El que sigue trabajando va finalmente contra la negociación, termina finalmente diciéndole al empresario, yo estoy aquí igual. O sea, lo que se ha producido, mira, fíjate tú que, y esto es bien llamativo, porque tal como dice Beatriz, este es el punto neurálgico para los empresarios, porque ellos saben que esto va a significar, que cuestionaban de la reforma. Porque dicen, esto sí que va a significar tener sindicatos fuertes, claro, que no es lo que quieren, pero además es algo muy sentido en el mundo sindical. Les duele mucho a los trabajadores, a los sindicalizados, a los sindicatos, que lo que han logrado con esfuerzo, con pelea, con todas las prácticas antisindicales que imponen los empleadores, con todo lo que significa lograr reajustes miserables en este país de salario, que tienen que llegar a huelga los viejos, matarse en eso, a veces con un desgaste impresionante. O sea, con todo eso, que al final de la negociación lo que tú lograste, al final el empleador diga, bueno, esto yo lo extiendo para todo, es algo que duele mucho en el mundo sindical. Y por eso nosotros lo hemos defendido con uñas y dientes y no lo vamos a entregar. O sea, en esto el gobierno tiene claro que si cede, el proyecto es mejor que no se legisle. Así de simple. Y se lo hemos dicho con estas letras. Usted no es capaz de sostener esta materia, que es la piedra angular para el fortalecimiento sindical, entonces tenemos un problema serio y este proyecto pierde sentido. Perdón, ¿y están los votos, Bárbara? Bueno, perdón, y lo último es la huelga. La huelga, sí. Donde el reemplazo, finalmente. El tema es el reemplazo. Yo creo que para algunos efectivamente lo que se quiere garantizar es un mecanismo de reemplazo. Para otros, y en eso yo también quiero ser bien justa, para otros en realidad es cómo garantizamos que las empresas no queden capturadas por los procesos de huelga. Claro, esas son miradas temerosas, son de la poca cultura que tenemos de sindicalismo en este país todavía. Y ahí es bien simple, nosotros hemos dicho, mire, garantizar el derecho esencial a huelga no va en contra del derecho del trabajador que quiere mantenerse trabajando. Si nadie le va a ir a decir a un colega que está, oye, no, pues no podéis venir a trabajar, si él no es parte del sindicato, si tiene una mirada, qué sé yo, crítica del rol que se puede jugar y cree que la huelga no sirve, bueno, eso será parte del debate que haremos nosotros en el mundo sindical, tendremos que cambiar la cultura del mundo del trabajo. Pero nadie lo puede obligar, nadie puede obligar a otro trabajador a que tenga que asumir una huelga que no es suya. Entonces nosotros hemos dicho, es evidente que lo que debemos garantizar es el derecho a huelga cuando éste se ejerce, y aquel que no es parte de ese proceso y quiere seguir trabajando, lo tiene que seguir haciendo, y también tiene que haber garantías para ello. ¿Cuál era el problema y cuál es el problema? Que no se puede entender que eso debe significar una atribución especial para el empleador, de que entonces, como debo resguardar el derecho de este trabajador que no está en huelga a trabajar, entonces que yo tenga mayores potestades para forzar a que ese trabajador cumpla más horas de trabajo, finalmente tenga que actuar con polifuncionalidad, ¿para qué? Para que yo pueda seguir manteniendo los niveles de productividad. Eso es lo que nosotros le hemos dicho al gobierno, no puede ocurrir. ¿El empleador podrá hacer adecuaciones? Eso ocurre, en la práctica ocurre. De hecho, cuando tú tienes labores habituales, eso en general ocurre, los trabajadores tienen disposición. Si el problema es que eso yo no lo transforme en un instrumento que al final empodere al empleador para hacer abuso de los tiempos y las jornadas de trabajo de trabajadores que, no siendo parte de la huelga,
finalmente pudieran verse o sentirse presionados por este empoderamiento que se le da al empleador para decir, bueno, si tú no cumples, chuta, yo lo siento harto, pero a fin de mes veremos, o a final de año veremos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de resguardar y por eso no nos gustaba la fórmula del gobierno. Una, porque le daba una atribución que a nuestros ojos no resguarda lo que ellos dicen querer resguardar, sino que le dan una atribución al empleador. Y por otro lado, porque lo transformaban prácticamente en una excepción a la huelga. Te estaban diciendo, mire, usted podrá hacer esto y esto no es vulnerar el derecho a huelga. A ver, entonces ahí tuvimos una diferencia bien fuerte que la logramos resolver muy bien en la Comisión de Trabajo con la senadora Adriana Muñoz, Carolina Goich y con el senador Juan Pablo Letelier, que ellos comprendieron muy bien este debate y entonces nos ayudaron a despejarlo en el marco de la comisión. Entonces, esos son los nudos del debate y lo que yo he dicho es, mire, en realidad a estas alturas el debate se agotó. Podrá ser enero, podrá ser marzo, podrá ser abril, pero aquí ya están claras las posiciones y esto no va a variar mucho. Acá lo que se requiere es mayor convicción de parte del Ejecutivo, tener un claro planteamiento y decir, mire, si vamos a perder estos votos, los vamos a perder, pero no vamos a transar en los planteamientos que hemos comprometido con los chilenos y las chilenas. Y los diputados o senadores, en este caso de la democracia cristiana, tendrán que explicarle al país por qué ellos no están cumpliendo lo que le prometieron a la ciudadanía. Perdón, y solo un punto. ¿Por qué hago énfasis en la democracia cristiana? Porque si hoy día uno lee las declaraciones del presidente del PPD, que también habían algunos dentro del PPD que tenían dudas, que miraban críticamente, que estaban en esta lógica de protección de las pymes, ¿no? Y que por esa vía estábamos vulnerando derechos. Hoy día el presidente del PPD, Jaime Quintana, dice con todas sus letras, aquí nosotros vamos a apoyar lo que la presidenta diga y no hay espacio para los descolgados. Entonces aquí se despejó un debate. Ya no son varios parlamentarios o varios senadores de distintos partidos. Aquí hoy día está todo el peso de la ley, como dirían algunos, sobre un grupo de senadores, 5 senadores de la democracia cristiana que están generando estas presiones. ¿Quiénes son? Perdona, Pancho, ¿quiénes son esos senadores? Bueno, entiendo que en el caso del presidente de la democracia cristiana, dado los mandatos que tiene el Consejo, hoy día habría generado una mayor disposición a respetar los acuerdos y respetar los ejes programáticos. Y por lo tanto tenemos hoy día las mayores tensiones con los senadores Ignacio Walker, Patricio Walker, Andrés Saldívar, Manuel Antonio Mata. Yo diría que ahí, porque entiendo que Jorge Pizarro tiene una mirada crítica, él no lo ha negado en algunos puntos, pero pareciera ser que está mucho más abierto a ser respetuoso de los compromisos programáticos, porque también es el mandato que le han dado a él las estructuras de su partido. ¿Tu sensación, Bárbara, que si se presenta el proyecto que ustedes pretenden, se pierde en el Senado? Yo creo que no. Yo francamente creo que acá uno... Mira, yo ayer leía una entrevista a Fernando Atria en El Financiero, creo. Y me parecía yo creo que él caracteriza muy bien lo que está pasando. Porque finalmente lo que tú tienes es que hay dinámicas. O sea, la política de consenso que durante 25, 30 años operó en este país, no la vas a borrar de un plumazo. Aquí hay actores dentro de la nueva mayoría que tienen lógicas de consenso de la concertación. Y que creen que todo se puede negociar y que creen que hay que llegar a acuerdos, que tenemos que construir protocolos y que aquí todo es negociable. Yo tengo la impresión de que eso es parte del momento político que estamos viviendo, de transición hacia un ejercicio de la política y de la democracia mucho más limpia de estas prácticas que la habían distorsionado durante estos años. Entonces tengo la impresión de que lo que ha ocurrido acá es que se ha tratado de operar bajo esos preceptos, esas lógicas aprendidas, pero que finalmente, si el Ejecutivo toma una decisión con claridad, no sé si todos van a estar disponibles al desmarque finalmente. Porque esto se ha dado porque hay espacio, porque se dio espacio a negociar. Nosotros, por ejemplo, cerramos la puerta hace rato. La última vez que nos reunimos con los ministros les dijimos, nosotros no tenemos nada que negociar acá, primero porque nosotros no estamos votando en el Parlamento. Por lo tanto, aquí usted no me puede venir a decir, mira, yo te doy esto, pucha, y tú ayúdame en esto otro. No, aquí nosotros no estamos poniendo nuestro voto como moneda de cambio porque nosotros no estamos en el Parlamento. Y en segundo lugar, porque para nosotros ya todo lo que se podía haber acordado ya se hizo en el marco de la Comisión de Trabajo del Senado. Por lo tanto, no hay más espacio. Por eso yo he dicho con tanta claridad, mire, este debate se agotó. Si aquí nadie se va a terminar de convencer, por hoy día o en marzo van a cambiar, la gente que tiene una visión no la va a cambiar en un mes, porque se fue de vacaciones, me relajé, ahora estoy más tranquilo, vengo y pienso distinto. Eso no va a pasar,
Por eso nosotros hemos dicho aquí, las señales del Ejecutivo son clave y creo que las señales que están dando los presidentes de los partidos también. A mí me parece muy bien que hoy día el PPD se haya cuadrado. Tenemos a los otros partidos de la nueva mayoría, ya lo había dicho el Partido Socialista hace mucho rato, que ellos van a cuadrarse también con lo que aquí se plantea por parte del gobierno. Entonces, ya se empieza a despejar todo esto y te va quedando muy en evidencia la tensión que hay con un sector de la democracia cristiana. Son las 9:30, tenemos que hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Vamos a seguir conversando con Bárbara Figueroa después de la pausa. Ella es la presidenta de la CUT. Estamos hablando de los nudos hoy día que tienen el avance de la reforma laboral. Está específicamente en el Senado de esto, quedó bien claro dónde están los problemas. El tema es, la presidenta irá a zanjarlo de alguna manera públicamente diciendo esto va sí o no. Le vamos a preguntar eso a Bárbara Figueroa. Hacemos una pausa, ya volvemos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave en Radio La Clave, tu nueva número 1. Somos